Buenas tardes, hermanos. Bueno, vengo aquí a compartir una palabra del Señor y que primeramente que esta pequeña enseñanza pueda ser de edificación primeramente para mi vida, para mi alma, porque bueno, he mirado que en mi vida primeramente poder estar más dependiendo de la oración, como dice el pasaje que voy a enseñar, velad y orad para no caer en tentación. Y como hombres, como mujeres, como hermanos necesitamos tanto de esto porque sabemos que el diablo, el enemigo anda buscando, como león rugiente anda buscando a quien devorar. Entonces por lo tanto necesitamos estar velando y orando delante del Señor, y especialmente mi vida, porque sabemos que Satanás quiere colocarnos la caída a cada uno de nosotros, y esto es para todos, porque si no velamos y oramos, pues vamos a ser presa fácil para el enemigo. Entonces por favor me acompañan a Mateo 26:41 y lo leemos. Esto lo tenemos. Dice el Señor así: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Bueno, como un título le he colocado: velad y orad para no caer en tentación. Hermanos, ¿cuán necesario es velar y orar? Cada uno de nosotros tenemos que preguntarnos si estamos realmente haciendo este trabajo, velando y orando para no caer en tentación. No, miramos cómo el Señor anima a sus discípulos a estar velando y orando. Cómo el Señor anima a sus discípulos. En este versículo venimos mirando cómo cuando vienen a arrestar al Señor, el Señor los invita a sus discípulos que estén velando y orando, porque va a venir una situación que ellos, en el momento que llegue, van a separarse, van a huir de las cosas que ellos mismos decían. Entonces, por eso el Señor nos invita, bueno, en este momento los está invitando a los discípulos que estén velando y orando para que no caigan en tentación. Ahora nos invita a nosotros como hermanos, porque no sabemos qué puede pasar más tarde o mañana, que se nos presente la situación, la tentación, y caigamos, como dice, redonditos allá. Entonces, esa es la necesidad de nosotros. Y podemos mirar también, y por favor, me acompaña Angelita, vamos a leer unos pasajes, los niños, estén ahí atentos. Angelita me acompaña a Mateo 26, del 36 al 41. Y lo leemos para poder. Mateo 26, del 36 al 41. Duro, por favor. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a los discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Bueno, miramos cómo este pasaje nos muestra cómo el Señor les está enseñando y les está hablando que estén velando y orando.
¿Por qué? Porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Miremos cuán importante es velar y orar. Hermanos, debemos saber que somos débiles. Debemos de entender que somos débiles en nuestras propias fuerzas. Los discípulos, creyendo ser fuertes, sin saber que la prueba estaba cerca. Ellos creían estar fuertes, creían estar firmes en lo que el Señor les había dicho, pero el problema es que no estaban. ¿Por qué? No estaban porque ellos estaban confiando en sus propias fuerzas, mas no en las fuerzas del Señor. Quizás nosotros seamos fuertes físicamente, pero no espiritualmente. Físicamente podemos hacer cosas físicas, pero espiritualmente no vamos a poder. De eso, para poder resistir a las cosas espirituales, necesitamos fuerzas de arriba, fuerzas de los cielos, fuerzas del Señor, de su Espíritu, para poder resistir a todas las acechanzas del diablo, a lo espiritual, que eso no tenemos fuerzas para poder resistir a eso. Y por eso el Señor sabe que nosotros necesitamos de estar velando y orando. El Señor sabe que nosotros necesitamos depender de Él, porque de lo contrario vamos a caer, vamos a resbalar, así como pasó con Pedro. Miramos a Pedro, que decía estar con Jesús. ¿Y qué decía? Hasta la muerte. Y más después miramos a Pedro negándolo a Jesús 3 veces. Lo niega entre los demás y después jura que no lo conoce. Mira, el Señor le estaba advirtiendo, le estaba diciendo que estén velando, orando, para que no caigan en tentación. Pero ¿qué pasó después de un momento? Ahí miramos la caída, cómo él cae de lo que él había dicho. Y eso lo dice en Mateo 26, del 33 al 35. Vamos a leerlo, Josué. Veámoslo, de Mateo 26, 33 al 35. Duro, Josué. Respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Mire lo que dice Pedro. Él estaba confiando en sus fuerzas, creyendo que quizás la prueba era fácil, iba a pasarla y no iba a pasar nada. Pero ¿qué pasó? El Señor le dijo: antes que el gallo cante, ya me negarás 3 veces. Y él dijo: no, aunque todos se escandalicen, yo, mire ahí como dice él mismo, yo no me escandalizaré. Él estaba confiando en su propio yo, en sus propias fuerzas. Y luego le dice el Señor nuevamente, Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, le está diciendo, Pedro, entiende que me vas a negar. No confíes en ti, confía en las fuerzas, en lo que yo te estoy diciendo, vela y ora. Pero él dijo, nuevamente le respondió, Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Nuevamente le dice. Entonces mire el Señor es omnisciente y sabe nuestra debilidad, por eso nos anima a velar y orar y estar fortalecidos para no caer en la tentación. Satanás anda como león rugiente. Y eso lo miramos en 1 de Pedro 5:8. María José, lo leemos por favor, 1 de Pedro 5:8. Ahorita lo leemos, ¿listo? Búsquelo ese. Quería dar una portecita aquí. Bueno, entonces miramos cómo Pedro estaba confiando en sus propias fuerzas, cómo Pedro creía que él iba a resistir a la tentación. Pero debemos de entender que nosotros somos débiles y no podemos salir avantes de estas cosas si no es con la ayuda del Señor. Ahí miramos a Pedro cómo cayó en la tentación
¿Por qué? Porque no estuvo velando y orando, porque estaba dormido, porque estaba creyendo más en sus propias fuerzas que en las fuerzas del Señor. ¿Por qué? Entonces vamos a leer el pasaje, por favor. Primera de Pedro 5:8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando quien devorar. Mire, eso es lo que le pasó a Pedro. El diablo andaba alrededor de él, buscándole la caída. Y por estar confiando en sus propias fuerzas, ¿qué pasó? Lo engañó y no, en vez de estar velando, él se relajó en sus fuerzas, y ahí está que el Señor lo hizo, cayó en la tentación, cayó en las redes del diablo. Por eso el Señor nos manda a estar sobrios, a estar despiertos, a estar velando, a estar dispuestos a estar luchando contra las huestes espirituales. Dice ser sobrios porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda buscando alrededor buscando a quien devorar. Entonces es lo que necesitamos entender. ¿Y qué significa velar y orar? Significa estar siempre despiertos, estar siempre alertas, como dice acá, ser sobrios, estar en los 5 sentidos. Porque si no estamos, imagínense, bueno, una enseñanza que nos decían, ¿qué pasa si nosotros estamos borrachos? No estamos en los 5 sentidos, no vamos a estar sobrios. Quien quiera nos puede engañar y nos puede llevar a otras partes, porque no sabemos, no entendemos, no tenemos nuestros 5 sentidos para poder pensar bien, para poder estar mirando realmente qué es lo bueno y qué es lo malo. Entonces el Señor nos manda y a que estemos velando, a estemos estar siempre despiertos y en guardia, que podamos ver cuando el pecado está a la puerta y nos quiere atrapar. Siempre estar en comunión con el Señor nos ayudará a permanecer firmes en todo tiempo, confiando en el Señor que en medio de las pruebas o aflicciones, aun cuando pasemos cosas como iglesia, podamos estar velando y orando como hermanos. Entonces, la pregunta es ¿qué estamos dependiendo del Señor nosotros? Estamos clamándole al Señor, orando, velando, para no caer en tentación. Y ahí miramos nuestros pecados. Muchas veces nos quieren ganar. ¿Por qué? Porque no estamos velando, orando lo suficiente. Por eso muchas veces hay debilidades, hay pruebas que nos quieren hacer desistir. Pero el Señor dice que la oración del justo puede mucho. Entonces necesitamos conocer al Señor, buscar al Señor en todo tiempo. Y quiero hacer unas preguntas acá también. Y preguntémonos cada uno de nosotros, ¿cómo estamos nosotros en la oración como iglesia? Entonces dice, ¿cuánto estamos velando y orando? ¿Cuánto estamos velando y orando? Quizás es muy poco, o quizás es nada. Y ahí es donde viene la tentación. Y a veces nosotros nos creemos fuertes. Viene algo y caemos y desmayamos. ¿Por qué? Porque no estamos orando lo suficiente, no estamos velando lo suficiente para poder resistir a esta tentación. Y miramos cómo nuestro Señor Jesucristo venció las tentaciones. ¿Qué estuvo Él? ¿Él estuvo dormido? Él no estuvo dormido en ningún momento. Él estuvo despierto, atento. Y llegó el diablo, lo tentó, pero Él, ¿qué dijo? Escrito está. Así deberíamos decir nosotros cuando llegan las pruebas, la tentación, escrito está. No tentarás al Señor tu Dios. Sí, mira, pero muchas veces pasa estas cosas y de una ya no queremos, ya queremos echar para atrás, ya queremos desistir, ya no queremos orar, todo nos mueve. ¿Por qué? Porque nos falta orar y velar.
Otra pregunta, ¿cuánto compromiso y diligencia hay en la oración? ¿Cuánto compromiso? Muchas veces nos comprometemos más en cosas naturales que en la oración, que estar velando como hermanos los unos por los otros, sino comprometidos en otras cosas terrenales que nos roban las cosas espirituales. Y por eso también muchas veces nos dejamos llevar más de las cosas terrenales que las del Señor. Hermanos, ¿entendemos que tenemos un adversario tras nuestro? Esa es otra pregunta. Debemos de entender, como ahorita acabamos de leer el pasaje de que el diablo anda como león rugiente. Debemos de entender que tras nuestro, ahorita le decía a Freddy, el diablo anda aún más atacándolo a él, porque él sabe la debilidad de él. Y por eso decía, él es donde debe de estar más orando y velando, porque el diablo lo va a atacar y no lo va a dejar descansar, va a tener una guerra dura. Pero ¿qué tiene que hacer? Si hay un remedio para eso, velar y orar. Y el Señor le ayudará el Señor, no recuerdo, dice, se me fue, desistir al diablo y él huirá de nosotros. Si mira, ¿cómo? Velando y orando. Solo así huirá el diablo de usted. De lo contrario, pues va a seguir ahí, pero va a haber una guerra. Pero ¿cómo la vamos a vencer? Velando y orando. Estamos fortalecidos todos los días esperando en la voluntad del Señor y en sus promesas. Estamos esperando en la voluntad del Señor, en las promesas que Él nos ha dado. También hay unas promesas que el Señor nos ha concedido a aquellos que velan y oran. El Señor dice que también nos ayudará, nos levantará de nuestras caídas, nos ayudará, como ahorita decíamos, a desistir al diablo y Él huirá de nosotros. Pero si estamos velando y orando. ¿Consultamos a Dios todo en nuestras vidas o a quién estamos consultando? Todo tenemos que colocarlo a los pies del Señor, todo tenemos que colocarlo, así sea lo mínimo, ahorita recuerdo algo que Añicita decía una vez a mi esposa, si el Señor lo permite, llegaré al 20 de julio. Y es verdad, porque ¿qué pasa si el Señor no nos hace llegar a ese sitio? Así sea, a veces se nos convierte como algo, ¿cómo que tanto? Pues de aquí tengo que llegar porque tengo que llegar ahí, es cerquita. Pero ¿qué pasa de aquí afuera? Ya nos golpeamos y ya no llegamos. Entonces, mire, el Señor nos dice, en todo tiempo estemos velando y orando y dependiendo del Señor. La pregunta es, ¿si estamos dependiendo del Señor o estamos dependiendo de otras cosas antes que de las cosas del Señor? Muchas veces dependemos más de las cosas naturales, de nuestro propio conocimiento, de lo que nos han enseñado, antes que de las cosas del Señor. En todo. Y miremos, hermanos, cómo el oído del Señor está presto en todo tiempo. Y mirámoslo en Salmos 18:6. 18:6, leámoslo a ver, Samuelito. Duro. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Mire, en nuestra angustia, en nuestra persecución, en nuestra prueba, ¿a quién tenemos que invocar? A Jehová. A Jehová es en el cual tenemos que confiar y esperar. ¿Por qué? Porque Él es el único que nos
nos va a ayudar. Él dice acá, yo clamé a Jehová y él me oyó. Y oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él, a sus oídos. Mire, cuando nosotros clamamos realmente de corazón, con sinceridad, que necesitamos de la ayuda del Señor, el Señor inclinará su oído y escuchará nuestras oraciones y las responderá. Pero si pedimos mal, como dice la palabra, a veces pedimos mal para nuestros propios deleites, pues no va a llegar esa oración a los oídos del Señor porque estamos pidiendo mal. Por eso el Señor dice, ustedes piden mal, por eso no reciben. Entonces debemos de cuando estemos pasando por estas pruebas, estas angustias, debemos de estar orando, velando y clamando al Señor, y el Señor oirá desde su santo templo y Él nos responderá. Hermanos, clamamos a Dios en las angustias, como ahorita les decía. Realmente sí clamamos al Señor cuando estamos angustiados, en pruebas, en tantas cosas. ¿Dónde tenemos que ir? Al Señor, porque solo de allá viene nuestro socorro. ¿Tenemos fe que Dios nos oye? Tenemos fe, muchas veces creemos, oramos, pero sin fe. Somos incrédulos, creemos que ¿será que sí nos oye el Señor? Yo oro, pero no pasa nada. Pero sabemos que nos falta fe también. Somos incrédulos. Entonces necesitamos seguir velando y orando y el Señor responderá. Confiamos en que la oración es un medio de gracia, la cual nos mantendrá firmes. Ese es lo que decíamos ahorita, Cristian, no dejar los medios de gracia. Y ahí está el velar y orar. Esos son los medios de gracia, la palabra. Solamente así podemos resistir a la tentación, velando y orando y conociendo la palabra de Dios. Hermanos, si no estamos velando y orando, llegarán las pruebas y nos harán volver atrás. Debemos evaluar si no estamos velando, estamos durmiendo. Una de dos, si no estamos velando y orando, pues estaríamos durmiendo, estaríamos somnolientos, estaríamos no sobrios, estaríamos borrachos o dormidos, pero necesitamos estar sobrios y despiertos para no caer en la tentación. Y ese estar durmiendo es peligroso. Mire. Si nosotros estamos durmiendo es muy peligroso, porque en cualquier momento entraremos y caeremos en la tentación. En cualquier momento, si estamos espiritualmente así, dormidos, no en nuestros 5 sentidos, pues cualquier cosa nos va a mover y vamos a caer, porque no estamos despiertos. Y ahí miramos cómo Pedro dudó a lo que el Señor le dijo. El Señor le dijo, velad y orad, porque esta noche va a venir el tentador y te va a zarandear. Pero Pedro, ¿qué dijo? Él dudó, él dijo, no, eso no va a pasar. Yo estoy tranquilo y fresco y no va a pasar nada de eso. ¿Y qué pasó? En ese mismo, unas horas más después, cómo miramos como la caída tan grande que le tocó. El Señor es sabio y conoce nuestras debilidades, y es por eso que nos anima a velar y a orar. Miremos lo peligroso que es estar dormido, y veamos, Fredito nos acompaña a Mateo 13, a Mateo 13 y vamos a leer del 24 al 25. Mateo 13, 24 y 25. Sí. Les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. ¿Qué pasó con este hombre cuando dormía?
Cuando uno está durmiendo, ¿qué pasa? Llega aquí, esta parábola dice, llega el enemigo y siembra cizaña. En ese momento siembra cizaña en el terreno donde sembró el trigo. ¿Y qué pasó? Pues dañó la siembra. Y en nuestro caso, ¿qué pasa? El enemigo viene, cuando no estamos velando y llorando, el enemigo viene y siembra cizaña en cada uno de nuestros corazones para meter la duda, para meter cualquier cosa en nosotros. Y por eso es necesario estar velando y llorando para que nosotros estemos despiertos en ese momento. Que no venga el enemigo y haga daño en nuestros corazones. Y ahí miramos cómo cuando entra el enemigo, y se fue. Si estamos dormidos, no nos daremos cuenta cuando el enemigo viene a sembrar cizaña a nuestros corazones. ¿Y qué siembra? ¿Qué siembra en nuestros corazones? Duda, desconfianza, desánimo, pereza, sueño, incredulidad. Eso es lo que siembra el diablo, y aún muchas cosas más. Mentira, engaño, vanidad, lujurias y toda clase de pecados. Hipocresía, discordia entre hermanos. Mire, hipocresía, chisme, toda clase de males viene y siembra en cada uno de nuestros corazones, y por eso debemos de estar velando y orando para no caer en esa tentación. Solo así vamos a estar despiertos. Y yo les pongo un caso de lo que pasó en mi casa. En mi casa un vigilante, ¿qué pasó? ¿El vigilante para qué? Para que vigile, para que esté despierto, velando, mirando quién entra y quién sale. Pero ¿qué pasó? El vigilante se durmió. ¿Y qué pasó? Ahí se robaron una bicicleta que era mía. Mire, ¿por qué? Porque no hizo su trabajo. Debía de estar despierto, orando y velando. Orando no, pues velando sí. Atento ahí, quién sale, quién entra. Pero él se durmió y lástimamente no pudo mirar quién era. Ya cuando se despertó fue demasiado tarde porque ya se fue. Mira, ahí está una en lo natural. Y es en lo espiritual lo mismo. Nosotros, si no estamos velando y orando, va a venir el enemigo, va a sembrar cizaña entre nuestros corazones, va a meter duda, va a meter incredulidad, y vamos a decir, no, esto no es mentira y mejor me voy. No, este hermano tal cosa, y también nos vamos. Entonces es lo que necesitamos, conocer y estar, creerle al Señor, creerle lo que Él nos dice. El Señor les dijo a sus discípulos, velen y oren para que no caigan en tentación. También dice, hermanos, sepamos una cosa: el Señor no duerme, así como el vigilante durmió y me hizo robar mi bici. Entonces, ¿qué dice? El Señor no duerme, su oído está atento a la voz de los que le buscan. Me acompaña, por favor, Cristian, vea Salmos 121, 4 al 8. Sí, Salmo 121, del 4 al 8. He aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra, tu mano derecha. El sol no te fatigará de día ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Miren, hermanos, cuán salmo más glorioso que el Señor nos da a nosotros. Podemos confiar muchas veces uno confía en los vigilantes que están en la casa. Y yo confío que están ellos ahí dependiendo, cuidándonos, pero confianza en ellos no hay, desde lo que pasó. Entonces, mire, pero ¿en quién tenemos confianza? ¿En quién vamos a confiar realmente? En aquel que no duerme, en aquel que siempre está ahí despierto, cuidándonos, en aquel que está siempre guardando nuestras almas especialmente, porque aquí habla de algo espiritual.
Dice, entonces mire, dice, Jehová te guardará de todo mal. Él nos guardará de todo mal, pero si estamos velando y orando, si estamos dependiendo del Señor, Él guardará tu alma, mire, Él guardará nuestras almas. De aquí de la tierra, ¿quién se preocupa por nuestras almas? Nadie. Todo el mundo se preocupa de sus cuerpos, mas no de sus almas. Pero Él sí se preocupa de nuestras almas. Él guardará, Él no dormirá. Él es el que guarda a Israel, a su pueblo. Y también dice, Jehová es tu sombra y tu mano derecha. El sol no te fatigará ni de día ni la luna de noche. Jehová guarda tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Mire, ¿cómo no creerle esto al Señor? Deberíamos de creerle y confiar en Él y estar velando y orando. Y Él es el único que nos va a ayudar en este camino cristiano hasta el último día de nuestras vidas. Hermanos, sigamos perseverando en los medios de gracia que el Señor nos da. Seamos diligentes en velar y orar para no entrar y caer en tentación. Llenémonos de su palabra, meditemos en ella, coloquemos nuestros corazones ante Dios con sinceridad. Y leamos por favor Hebreos 4:16. Yo lo leo ese, perdón. Pero si quieren búsquelo también. Hebreos 4:16. ¿Por qué nos vamos a apegar al Señor? ¿Por qué debemos de buscar al Señor con todo nuestro corazón, con un corazón sincero? Porque Él es digno. También dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿En quién tenemos que esperar? Si no es en el Señor. Porque Él es el único que podemos confiar y tener misericordia. ¿Para qué? Para hallar gracia en el oportuno socorro. Solo en Él podemos confiar, solo en Él, de Él viene nuestra esperanza. Como dice la palabra, ¿en quién más vamos a esperar sino solo en Él? ¿De dónde vendrá nuestro socorro? Sino de Él. Entremos confiadamente al trono de la gracia, entendiendo que solo de Cristo viene nuestro socorro. Esforcémonos en crecer en nuestras vidas de oración. Dediquémonos más tiempo de lo normal. Dediquémonos en la oración, dediquémonos en velar, orar, estar dependiendo de los medios de gracia, y solo así vamos a poder vivir unas vidas más confiadas delante del Señor. Entonces, hermanos, el Señor nos ayude a poder animarnos los unos con los otros, a orar, a velar, y solo así vamos a poder ser una iglesia firme en el Señor, una iglesia fortalecidas en el Señor. Entonces el Señor nos ayude, hermanos, y meditemos en todas estas cosas, porque sí tenemos que estar siempre velando, siempre dependiendo del Señor, porque de lo contrario, si caemos y resbalamos, no le echemos la culpa a Dios, sino a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque no hemos estado velando y orando. El Señor nos bendiga y nos siga ayudando en todas las cosas. Muchas gracias. Amén. Gracias.